Hola, ¿qué tal? Soy el arquitecto Rafael Gor y el tema de esta video clase son las operaciones formales en un volumen. Pero, ¿qué son estas operaciones? Son las operaciones más elementales que podemos realizar para empezar a transformar un volumen. En este prisma se muestran varias de estas operaciones como para ir entendiendo de qué se trata. Estas operaciones están relacionadas con la geometría y por eso en el diagrama de contenidos de la materia las consideramos en la dimensión geométrica. Vamos a desarrollar como operaciones básicas el estiramiento, el quiebre y el corte con alguna de sus variantes que enseguida vamos a ejemplificar. Estas operaciones individuales pueden reiterarse o combinarse entre ellas para obtener un resultado formal cada vez más complejo. ¿Qué es una operación de estiramiento? Es realizar una traslación de algún elemento límite del volumen, que puede ser una arista o un plano, manteniendo las características y los vínculos de los demás como si se tratara de elementos elásticos. Con el estiramiento podemos tanto ampliar como reducir el volumen original. Estas transformaciones son las más intuitivas en sistemas de modelado tridimensional y seguramente ya las utilizaron quienes usan SketchUp al mover una arista o al empujar y tirar un plano, o quienes usan AutoCAD u otro software harán operaciones similares con el comando estira o stretch. En este caso, movemos una arista sin modificar su orientación, y entonces se modifican los planos a los que está vinculada la arista y la misma figura base del volumen. En este ejemplo el volumen se amplía. Con la misma operación, en este caso el volumen se reduce. Aquí se observa cómo la misma operación puede realizarse en otra dirección, por ejemplo, estirando una arista hacia arriba. O cómo puede sucederse la misma operación en dos aristas distintas para realizar una transformación un poco más compleja. Otra posibilidad es mover un plano sin modificar su orientación. Si la dirección es perpendicular al plano, se modifican las proporciones del volumen modificando una de sus dimensiones. En este ejemplo, la longitud se agranda. La operación sobre el mismo plano podría realizarse en el sentido opuesto para disminuir su longitud. La operación puede repetirse en distintos planos y modificar más de una dimensión. Cualquier orden en estas operaciones conduce al mismo resultado. A diferencia de los casos anteriores, si la dirección es paralela al plano, la operación resulta en una inclinación del volumen donde las aristas y planos adyacentes modifican su orientación o su forma acompañando el movimiento. Otra operación que vamos a ver es el quiebre, que significa realizar un cambio de orientación en alguna de las direccionales del volumen, manteniendo la unidad del mismo. La operación genera nuevas aristas y planos, modificando la figura base del volumen. Es una operación similar al plegado que se puede realizar sobre un elemento bidimensional, como un papel. Como muestra este otro ejemplo, el quiebre puede realizarse en distintas direcciones. El quiebre también puede ser parcial y aplicarse solamente sobre alguno de los planos del volumen. La tercera y última operación que veremos es el corte, que implica realizar un seccionamiento parcial o total del volumen. Si el corte es parcial o incompleto, se generan nuevas aristas y planos, habilitando la posibilidad de realizar otras operaciones
de estiramiento o de quiebre. Esta operación es similar al corte que se realiza en una superficie plana para generar la transición a superficie espacial, independizando sectores del total para conseguir movimientos independientes. En este ejemplo se realiza un corte transversal parcial, como el indicado en líneas de trazos, y luego se aplica una operación del tipo estiramiento, moviendo una arista hacia abajo. A partir del mismo corte parcial podría estirarse otra arista y obtener un resultado formal diferente. En este caso, en vez de una arista se traslada hacia abajo un plano que no existía antes del corte. En este ejemplo, se realiza un corte longitudinal que, si bien atraviesa el volumen, sigue siendo parcial porque no lo divide en dos. Posteriormente, sobre uno de los brazos generados se aplica una operación de quiebre. Si el corte es total, se generan dos nuevos volúmenes y alguno de ellos puede conservarse o eliminarse. En este corte total oblicuo, el volumen se divide en dos y al eliminarse una de las partes se transforma el volumen original. Con el mismo corte, en este caso se mantienen los dos volúmenes y pueden seguir transformándose individualmente. El movimiento de una de las partes es solo para visualizar mejor el corte. En el mismo volumen, al primer corte total se sucede un segundo corte y el volumen se divide en tres. En este caso se conservan dos elementos y se elimina uno. Como dijimos al principio, estas operaciones formales básicas de estiramiento, quiebre y corte son los primeros intentos de transformaciones que se pueden realizar sobre un volumen. En las generaciones formales que aborden, van a poder reiterar estas operaciones, combinarlas o sumar otras operaciones. Es cuestión de experimentar hasta llegar a la resolución formal más satisfactoria. Como ejemplo arquitectónico, acá pueden ver imágenes de esta vivienda donde se recurrió a una forma sencilla sobre la que se aplicaron una sucesión de operaciones formales, como ser cortes y sustracciones. Algunas las vimos en este video y otras las vamos a ver más adelante. Si quieren conocer el ejemplo con más detalle, tienen en el aula virtual el enlace a la web de Plataforma Arquitectura con documentación y con fotos del ejemplo. El otro enlace que va a estar disponible es un video de la obra en la web de Vimeo. Espero que les haya interesado y que les sea de utilidad en los trabajos de la materia y en los proyectos que aborden. Nos seguimos viendo.